está constantemente preocupado por sufrir de alguna enfermedad cardíaca, no hay ideas suicidas y no hay síntomas psicóticos. ¿Cuál sería el diagnóstico probable de este paciente? Lo vamos a ir a tratar de resolver, ¿no? A ir viendo en el transcurso de la clase. Bien, entonces, una breve introducción sobre qué significa neurosis. Vemos que el título de la clase de hoy día es sobre trastornos neuróticos, ¿ya? Entonces, para darles una idea de qué es lo que vamos a hablar, hablamos sobre todos los trastornos que en algún momento se clasificaron como trastornos neuróticos. La neurosis era un término que fue acuñado por William Cullen para señalar algunas enfermedades nerviosas que cursaban sin fiebre y sin lesiones de los órganos, pero que originaban muchos síntomas, ¿no? Y desde el punto de vista del psicoanálisis, comprendía varias manifestaciones, las cuales, bueno, en esas épocas se decía que se presentaban como consecuencia de algún conflicto entre los impulsos instintivos reprimidos y el yo, ¿no? Entonces, como había un conflicto ahí, era que se presentaban estas manifestaciones y a esto se le llamó neurosis porque no le encontraban ninguna base orgánica a estas manifestaciones, ¿no? Entonces, eh, la neurosis vendría a ser una afección psicógena, ¿no? Que presenta algunos síntomas. Estos síntomas van a tener una función, que es una función simbólica, ¿no? Pretende volver a poner en escena un viejo conflicto infantil, ¿no? Se decía que las neurosis venían a raíz de alguna alteración que había ocurrido en la infancia. Y el resultado era la manifestación neurótica porque había un conflicto ahí, ¿no? Entre lo que se desea y el mecanismo del yo que se defiende. Ahora, para protegerse de esa angustia que se originaba por ese conflicto, las personas recurrían a varios mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, en esos mecanismos de defensa están la represión, la proyección, la negación, la intelectualización, el desplazamiento, entre otros, ¿no? Hay varios otros mecanismos de defensa, ¿no? Y se empezaban a manifestar como sentimientos de culpa, de envidia, ira y ansiedad con más frecuencia. Y algunos lo presentaban de una forma más severa que otros, ¿no? Entonces, eso era lo que ocurría cuando se hablaba de neurosis, ¿no? Entonces, era como una especie de conducta, ¿no? De manifestaciones que se producía porque había una especie de desadaptación por ese conflicto, ¿no? Entonces las personas no se adaptaban al entorno, no podrían resolver ese conflicto antiguo, ¿no? Y entonces se manifestaba como esa desesperación, como, incluso como ansiedad, con síntomas como si fueran ansiedad, pero el origen real era pues un origen psicógeno, ya que en los estudios no se encontraba que hubiera un problema real eh, físico, ¿no? No había una base orgánica. Ok. Entonces, Doctor, disculpe, ¿cree que pueda grabar la clase, por favor? ¿cómo? ¿Cree que pueda grabar la clase, por favor? Uy, sí, nos olvidamos. Gracias por hacerlo recordar. ¿Dónde está para grabar? A ver, un momentito.
This meeting is being recorded. Sí, gracias por hacerlo recordar. Ya. Entonces, les decía que, bueno, para explicarles un poquito más sobre las neurosis, la Academia de Psicoanálisis la describe como una afección sin base orgánica, ¿no? Que era lo que estaba explicándoles. Y que tuvo un curso en la infancia. Se supone que en esta infancia hubieron ciertos conflictos en el aparato psíquico, entre el yo y el ello, ¿no? Entonces, por ese conflicto se empezaban a originar ciertas manifestaciones, ¿no? Y ese aparato psíquico, según el psicoanálisis, ¿no? Su representante, que era Sigmund Freud, estaba compuesto del ello, el yo y el superyo o el yo ideal, ¿no? Entonces, ¿qué era el ello? El ello era el lugar donde están los instintos y las pulsiones y operaba bajo el principio del placer. Y sus contenidos eran inconscientes. Y para reducir la tensión, utilizaba procesos primarios como el desplazamiento, que era redirigir las emociones de una circunstancia hacia un objeto. Otro mecanismo era la condensación, que era fabricar asociaciones de imágenes, ¿no? Principalmente a veces en los sueños, ¿no? Otro era, a ver, estos sueños que a veces se nos presentan y decimos, pues, ¿por qué estoy soñando estas cosas raras, estas cosas extrañas? ¿No? Y era porque algunas cosas que no asimilábamos de manera manifiesta, ¿no? Que no aceptábamos, pues venían en los momentos de sueño de forma distorsionada o disfrazada, ¿no? Entonces, eso era porque en algunas ocasiones no se acepta la realidad en cómo se viene dando, cómo se va presentando. En la otra parte del aparato psíquico está el yo. El yo se encarga de la acción verbal y conductual del individuo. El yo surge en la infancia conforme se aceptan las percepciones del exterior y busca la protección frente a estas. A diferencia del ello, opera con base al principio de la realidad, ¿no? Decíamos que el ello más era por los instintos y las pulsiones en base al placer. El yo es más por el principio de la realidad, de lo que está sucediendo, ¿ya? Y utiliza algunos secundarios. Está organizado de manera racional y realista, buscando estrategias para dar solución a los problemas. ¿Ya? El super yo es el ideal del yo, y aquí él busca, juzga y critica para orientarse hacia la perfección y el idealismo, ¿no? Por efecto de la represión primaria de los padres, ¿no? Conduce al yo a que atienda las metas de la conciencia moral y fuerza al ello a que inhiba sus impulsos, ¿no? Entonces, de repente algunos impulsos que se van racionalizando y que no son adecuados, no son apropiados, el super yo nos dice, bueno, eso no es apropiado, no es adecuado, ¿no? Y tengo que orientarme hacia lo moral, hacia lo aceptado, ¿no? Entonces es lo que más o menos va dirigiendo la conducta. Y bueno, como les decía, se pueden identificar que hay conflictos internos en el individuo como una causa de esta perturbación, ya que la carga tensional busca con el tiempo descargarse. Entonces se descarga a manera de las neurosis y se libera la tensión mental, ¿no? Entonces esa era la teoría que tenía Freud para explicar las neurosis. ¿Ok? Me siguen entrando. Ya. Entonces, las neurosis eran un término, como les decía, antiguo, que con el tiempo
fue evolucionando y actualmente a todas las personas que antiguamente se les decía neuróticos, ahora se les cataloga como ansiosos, ¿no? Entonces, las neurosis vendrían a ser lo que ahora llamamos los trastornos de ansiedad, ¿no? ¿Y qué sabemos nosotros sobre la ansiedad? Me imagino que todos conocen a este personaje, ¿no? Si han visto una película intensamente, podrán reconocer que esta es la representación de la ansiedad. La ansiedad es una emoción, ¿no? Es una emoción que puede ser normal y universal. Todos en algún momento hemos cursado con algún nivel de ansiedad y, bueno, pues no es en muchas ocasiones tan agradable. Y también se puede acompañar de ciertos cambios somáticos y psíquicos, ¿no? La ansiedad no es una emoción negativa, digamos que incluso en muchas formas nos ayuda a prepararnos para lo que nos puede acontecer. Eh, si no fuera por la ansiedad, de repente ustedes no estudiarían para sus parciales o irían a sus prácticas. En ciertos niveles podría ser beneficiosa, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando la ansiedad es extrema? Ahí viene el problema, ¿no? Sin embargo, cuando la ansiedad es en un nivel adecuado para las circunstancias, decimos que es una respuesta normal y es una emoción positiva, ¿no? Es una respuesta que es necesaria de todas maneras porque prepara a las personas para posibles eh, circunstancias de estrés. ¿Ok? Entonces, la ansiedad vendría a ser patológica porque si su representación se hace irracional, es decir, cuando no hay una circunstancia para que se presente la ansiedad o es excesiva ante algún estímulo o quizás dura demasiado, entonces va a generar que esta persona que tiene ansiedad no pueda funcionar adecuadamente en sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces ahí decimos que ya la ansiedad no es tan beneficiosa y no es tan positiva. Entonces ahí ya más bien se tornaría en una condición que origina disfunción. ¿Ok? Entonces, decíamos que la ansiedad en cierto grado, en cierto nivel, en ciertas circunstancias, podría ser una emoción positiva y vendría a ser patológica en estas últimas condiciones. ¿Ok? Sin embargo, todas las personas en algún momento experimentamos algún nivel de ansiedad que nos resulta útil incluso para enfrentarnos a ciertos desafíos, ¿no? A ciertos retos de la vida diaria, pero cuando ya es patológica es todo lo contrario, ¿no? Ahora, un término más que debemos conocer es angustia, ¿no? La angustia vendría a ser como una especie de ansiedad extrema, ¿no? De ansiedad extrema y en crisis. Y se asocia con contracción. Este término de angustia venía por que se relacionaba al término angina, que hablaba de la ubicación del precordio donde las personas decían que sienten la ansiedad extrema, ¿no? Por eso se llama angustia, por angina. Ok. Bueno, ¿y cuál es el trabajo de la ansiedad? La ansiedad dice que su trabajo es proteger al individuo, a la persona, de las cosas que no puede ver, ¿no? Y viene a planificar para el futuro. Bueno, hasta ahí todo lo que
introducción, todo lo que tendrían que saber para la clase. Y ahora entraremos a hablar de los trastornos de ansiedad. Les he traído esta clasificación, ¿no? Donde nos habla de los trastornos de ansiedad. Hoy día vamos a hablar sobre trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, ¿ya? Y otros trastornos como los trastornos disociativos, los trastornos conversivos. Y más allá, simulación y trastornos facticios, que no están en esta clasificación de trastornos de ansiedad, pero también se consideran trastornos neuróticos. En esta clasificación nos habla de que los trastornos de ansiedad tienen mucha más frecuencia en las mujeres y sobre todo en jóvenes entre 20 a 30 años y que disminuyen en la vejez. Es, digamos, el trastorno psiquiátrico más frecuente en la población en general. O sea, ustedes les preguntan cuál es el grupo de trastornos psiquiátricos más frecuentes en la población, tendríamos que responder que son los trastornos de ansiedad. No es la esquizofrenia, no es la depresión, sino la ansiedad. Y de ellos, la crisis de pánico es la principal urgencia en psiquiatría. ¿Ok? Bien. Y como decíamos, los trastornos de ansiedad tienen tanto síntomas físicos como síntomas mentales. Entre los síntomas físicos, acá los vemos, las palpitaciones, dificultad para respirar, tensión muscular, sequedad de boca, sudoración, etc. Y los trastornos mentales nos van a hablar de sentimientos de pavor, temor, amenaza, irritabilidad, terror intrínseco, preocupación excesiva por cosas intrascendentes, insomnio de conciliación y dificultad para concentrarse. ¿Ok? Ese es en general, todos los tipos de ansiedad pueden presentar tanto síntomas mentales como síntomas físicos. Y ya enfocándonos en el trastorno de ansiedad generalizada, vamos a ver que se va a caracterizar por una ansiedad y preocupación excesiva acerca de varios aspectos de la vida y eventos, y estas se presentan durante la mayor parte de los días de la semana a través de más de 6 meses. Ok, ¿y cuál sería la causa, no? A veces decimos, pero ¿por qué estoy ansioso? Yo estaba bien, no, no veo por qué, no hay motivos para que me encuentre ansioso, ¿no? O ansiosa, entonces vemos aquí que la causa es desconocida. Aunque se dice que puede encontrarse como una comorbilidad en las personas que abusan del alcohol, que tienen depresión o que también tienen trastorno de pánico. También habíamos dicho que es más frecuente en mujeres, el curso puede ser variable, por lo general es crónico, y puede provocar malestar y mal funcionamiento laboral y social, ¿no? Todo esto produce la ansiedad generalizada. Las personas se quejan de sentirse constantemente nerviosas, lo cual es desproporcionado al estímulo y a diferencia de la ansiedad normal, no es muy exagerado. Como les decía, hay niveles de ansiedad y hay ansiedades que pueden ser normales, dependiendo de los estímulos. Pero si es desbordante, exagerada, excesiva, en comparación con el estímulo, ahí hablamos ya de que no es normal. Y tenemos que basarnos en algunos criterios, nosotros consideramos el CIE-10, para poder catalogar cuándo quiero diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Lo tenemos acá, ya. El trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad persistente, no está limitada y no predomina en ninguna circunstancia, sino que está todo el tiempo, ¿no? Y por eso se le dice angustia flotante o angustia libre o ansiedad flotante, ¿no? Y el afectado puede tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante varias semanas seguidas, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra? Aprensión, preocupaciones acerca de calamidades venideras que todavía no existen, ¿no?
sentirse al límite, dificultades en concentrarse, tensión muscular, ¿no? Agitación o inquietud psicomotriz, cefalea, tensión, temblores, hiperactividad también, como decíamos, los síntomas somáticos, mareo, sudoración, taquicardia, taquimia, etc., ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, en consideración estos criterios para hacer el diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico, ¿qué haríamos con estos pacientes que nosotros tenemos ya la sospecha de que tiene ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, en el tratamiento, lo que vamos a hacer es una combinación de farmacoterapia, psicoterapia y apoyo social. Para el tratamiento lo vamos a hacer tanto con antidepresivos tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y ansiolíticos que se deben dar en periodos cortos, ¿no? Los ansiolíticos sabemos que pueden originar dependencia y también el fenómeno de tolerancia, por lo cual no se recomienda que se dé por periodos largos. Y también hacer la psicoterapia, que por lo general se realiza la de tipo cognitivo-conductual, pero no es la única. En el tratamiento farmacológico lo que vamos a ver es que hacemos uso de los IRS, ¿no? Dentro de ellos los más comunes que se utilizan son la paroxetina, entre 20 a 50 miligramos por día, el escitalopram, de 10 a 20 miligramos por día, la duloxetina, de 30 a 120 miligramos por día, y la venlafaxina, de 75 a 375 miligramos por día, ¿no? Eso es con respecto a los IRS. Pero sabemos que los IRS no tienen un efecto inmediato en el paciente, por lo cual si está con una ansiedad moderada o grave que requiere tratamiento inmediato, no lo vamos a mantener tanto tiempo el paciente hasta que le haga efecto el IRS. Tenemos que recurrir a las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos que sí van a tener acción inmediata. Entre ellos tenemos el alprazolam, el bromazepam, el clonazepam, diazepam, lorazepam y oxazepam, ¿no? Esas son las que se utilizan para el tratamiento de la ansiedad generalizada. Ok, entonces vamos a ir a la par con benzodiazepinas hasta que empiecen a hacer efecto los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Y ese va a ser nuestro tratamiento farmacológico. Por el lado de la psicoterapia, les decía que hay diferentes tipos de psicoterapia para la ansiedad. Acá tenemos los que se podrían utilizar. Y tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es la más utilizada, pero no es la única. También tenemos la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica, el mindfulness, la terapia psicodinámica, la terapia de grupo, la terapia sistémica familiar, la terapia de exposición, incluso la arteterapia. Bueno, aquí también menciono los medicamentos que ya hemos hablado. Ok. Entonces, para la ansiedad generalizada ya sabemos cómo se presenta, cómo se hace el diagnóstico y cómo deberíamos enfocar el tratamiento. Y nos pasamos al siguiente tema, que es trastorno de pánico. Muy similar al trastorno de ansiedad generalizada, también involucra síntomas de ansiedad. Sin embargo, tiene una diferencia. El trastorno de pánico se define por la presencia de crisis de angustia, a las cuales se le llama ataques de pánico, en el cual el miedo o el malestar intenso se presenta de forma repentina. Son espontáneas y de curso recurrente, ¿no? Aquí, a diferencia del anterior, viene en crisis la ansiedad. No es todo el día, no es constante, sino que viene en momentos de crisis, de un momento para el otro, de forma repentina. El inicio es brusco,
puede alcanzar el máximo en minutos y la intensidad es mucho mayor, es una intensidad extrema. Hay síntomas vegetativos como las palpitaciones, molestias precordiales, hiperventilación, temblor, sudoración, parestesias. Los síntomas son similares. Y los síntomas psicológicos o mentales, que hay sensación de muerte, miedo a perder el control, despersonalización y desrealización, ¿no? Estos síntomas son muy intensos en las personas que tienen trastornos de pánico. Ok, y entonces les quiero mostrar en este cuadrito que hay síntomas que se presentan con más frecuencia que otros. Los que se presentan con más frecuencia, como vemos, son las palpitaciones o taquicardia. También la disnea o sensación de ahogo, el miedo a la muerte, mareo o sensación de inestabilidad. También tenemos los temblores, la sudoración, molestias precordiales, ¿no? Algunos pacientes presentan náuseas, ¿no? Otros parestesias, ¿no? Miedo a enloquecer o a perder el control, ¿no? Dicen que tienen miedo de volverse locos, ¿no? Cefalea, etcétera, ¿no? Ustedes tienen aquí ya la relación de síntomas que se pueden presentar. Y cuando el paciente manifiesta todos estos síntomas, nosotros tenemos que irnos también a buscar nuestro criterio para poder hacer el diagnóstico y confirmar el trastorno de pánico, ¿no? Entonces, deben presentarse varios ataques graves de ansiedad vegetativa al menos durante el periodo de un mes. Dice al menos, no dice que solo en un mes. En el criterio A nos dice que se presentan en circunstancias en las que no hay un peligro objetivo o real. ¿No? Habíamos dicho que en cualquier momento. No deben presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles. Ese es un criterio. El siguiente criterio dice que se presentan en el periodo entre las crisis. El individuo debe además estar relativamente libre de ansiedad, aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria leve, ¿no? Es decir, que entre una crisis y otra crisis debe haber un tiempo donde el individuo está libre de ansiedad, ¿no? Aunque a veces tienen episodios de ansiedad anticipatoria, ¿no? Están preocupados, nerviosos, pensando ya me va a venir una siguiente crisis, pero eso no significa que todo el tiempo esté en crisis, ¿no? Eso se le llama ansiedad anticipatoria, que puede ser leve, ¿no? Y en el criterio se incluyen los ataques de pánico, también se le dicen estados de pánico. Ok, entonces, de esta forma vamos a hacer el diagnóstico de trastorno de pánico. El tratamiento es similar, hay farmacoterapia y psicoterapia. El tratamiento igual con antidepresivos, ¿no? La farmacoterapia con ISRS, también con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina, que se dice que son los más seguros, y benzodiazepinas, que también actúan rápido, como ya les había dicho, pero siempre estar atentos al riesgo de dependencia, ¿no? No podemos darle a una persona que ya sabemos que tiene riesgo de dependencia a cualquier sustancia. Y dentro de la psicoterapia, lo que se sugiere es la terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición. Acá está lo que les estaba mencionando, ¿no? El tratamiento farmacológico está la paroxetina, tienen aquí las dosis, ¿no? Entre 10 a 40 miligramos, sertralina entre 25 a 50 miligramos, fluoxetina entre 5 a miligramos hasta 20. En el siguiente grupo farmacológico tenemos a la venlafaxina, que va de los 37.5 a 75 miligramos por día, y las benzodiazepinas, nuevamente, ojo con el riesgo de dependencia, se sugiere alprazolam de 0.75 a 1.5 miligramos al día y clonazepam de 0.5 a 3 miligramos al día, ¿no? Entonces ustedes ya ahora saben cómo tratar los trastornos de pánico y de ansiedad generalizada. Y acá les quería mostrar este artículo, ¿no? Que se publicó
en esta revista en el 2020, ¿no? Donde nos hablan sobre algunas consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19, ¿no? Realizado en el Hospital Guillermo Almenara. Y se los quería mencionar porque fue un periodo de grandes episodios de ansiedad para muchas personas. En esta emergencia sanitaria era, digamos, el problema mayor de la salud mental, la ansiedad, ¿no? Y además hubieron otros trastornos más como la depresión y la reacción aguda al estrés en toda la población, ¿no? Razones de sobra había, por tanto, perjuicio que provocó el COVID-19. Pero no solo en la población, sino también en el personal de salud que se encontraba enfrentando el COVID-19, ¿no? Entonces, el personal de salud que estaba en los hospitales, centros médicos, puestos de salud, tanto médicos, enfermeras e incluso el personal administrativo que tenía que asistir de forma presencial, pues afrontaron muchos de ellos problemas de ansiedad, depresión, estrés agudo, incluso hasta estrés postraumático, ¿no? Entonces, este artículo nos hablaba de este pequeño estudio que se hizo de abril a junio del 2020, cuando recién era el primer año de COVID-19, de la pandemia, aunque después han surgido otros artículos, ¿no? Eso quería mencionarles. Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Espero que estemos captando la clase para pasarnos al siguiente tema. Ya hemos conversado sobre lo principal de trastornos de ansiedad y ahora sobre trastornos disociativos. Los trastornos disociativos para algunos de repente vendría a ser un término nuevo que van a incorporar. Vendrían a ser un grupo de entidades caracterizadas por grados variables de alteración de la conciencia subjetiva. También hay anormalidades en la memoria autobiográfica y en la identidad. Estas experiencias que presentan estos pacientes van a ser detonadas como un mecanismo de defensa usando la disociación como un distanciamiento emocional de lo que sucede en su realidad, ¿no? Debido a que quizás el episodio que están experimentando es muy estresante, altamente estresante o muy traumático, y las personas que presentan episodios disociativos para defenderse de esa circunstancia traumática o estresante, pues eligen de manera inconsciente distanciarse o disociarse, separarse. Entonces, la disociación, ¿qué es? Es un mecanismo de defensa, ¿no? Es una forma creativa de mantener algo inaceptable fuera de la vista, ¿no? Y permite que a nivel mental algunas emociones conflictivas se mantengan como en un compartimiento separado, ¿no? Es como que lo metiera dentro de un closet y no lo quiero ver, lo mantengo fuera de mi vista porque es inaceptable. Me disocio, me separo de esta emoción difícil de aceptar, ¿no? Debido a que es muy traumático para mí, entonces no la quiero vivir y no la quiero experimentar y eso es para defenderme, ¿no? Eso es lo que sucede en los trastornos disociativos. Entonces, el primer trastorno disociativo que vamos a ver es la amnesia disociativa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Hay una incapacidad para evocar segmentos extensos de información personal importante, ¿no? Y esto, como les decía, es originado por un acontecimiento traumático o estresante, ¿no? Entonces, acá lo que sucede es que esta persona no puede recordar, no puede evocar su información personal importante, ¿no? Y es su información autobiográfica,
la que no puede evocar, ¿no? Esto implica la memoria explícita episódica. Sin embargo, respeta aquella que se relaciona con las otras habilidades, con la memoria implícita y con conceptos generales, también con la semántica, ¿no? Lo único que acá se altera es la información autobiográfica, que no se puede evocar, ¿no? Ahí está la amnesia disociativa, ¿no? Y es decir, que se afectan hechos cotidianos como qué es lo que se afecta, quién soy, ¿no? No recuerdan quién soy, en qué trabajo, a dónde voy, qué he hecho, qué he dicho, ¿no? En las últimas horas o por un espacio de tiempo, un periodo de tiempo, ¿no? En esto es más o menos lo que consiste la amnesia, no recordar estos hechos importantes. Pero sí se conserva la capacidad de registro, de codificación y almacenamiento de la información. Digamos, al inicio es un poco difícil de comprender, ¿no? Lo que se olvida o lo que se pierde es esa información autobiográfica propia del paciente, ¿no? Y sí recuerdan en adelante, ¿no? A partir de esta fecha en adelante, pero no recuerdan el episodio de repente que provocó esta, esta amnesia, ¿no? Este hecho, este acontecimiento traumático no es recordado. Entonces, este es un tipo de trastorno disociativo. El primero que estamos conversando es la amnesia disociativa, pero no es el único. Hay otro tipo que es la fuga disociativa. En la fuga disociativa, este es un síndrome donde además de amnesia, el individuo se traslada a otro lugar, en ocasiones lejano, y con frecuencia asume otra identidad, ¿no? Entonces él no solamente olvida quién es, en qué trabaja, dónde vive, sino además se va a un lugar lejano, ¿no? Hay una pérdida mayor de la memoria ahí. Entonces se va a un lugar lejano y adquiere otra identidad porque no recuerda quién es. Entonces, él no es consciente de que está comprometida su memoria autobiográfica, ¿no? Él no se percata ni se da cuenta de que ha olvidado quién es. Y se dice que esta fuga disociativa puede ser frecuente en el trastorno de personalidad múltiple. ¿Ok? Ese es el otro trastorno disociativo. Se reportan ambos en el sexo femenino, ¿no? Algunos estudios en la población general dicen que alrededor del 7% es para la amnesia disociativa y 0.2% para la fuga disociativa, ¿no? Bueno, aquí hay un personaje, se le relacionaba con la fuga disociativa, ¿no? Algunos de ustedes lo conocen seguramente, es Dora, la exploradora. ¿Y cómo diagnosticamos los trastornos disociativos? Bueno, el diagnóstico es, digamos, médico. Va a involucrar varias formas de evaluación, ¿no? Las personas no pueden recordar información personal importante, ¿no? Y decíamos que se relaciona con un acontecimiento traumático, estresante, que usualmente no debería olvidarse. Sin embargo, estas personas lo olvidan. Están muy angustiadas por sus síntomas, o sus síntomas les impiden desenvolverse en situaciones sociales o en el trabajo, y los médicos deben llevar a cabo una exploración física para descartar alguna causa neurológica de la amnesia. Por ejemplo, si es una persona mayor, tendrían que explorarse y ver si no se debe a demencia, ¿no? Obviamente, esta exploración neurológica nos descartaría este diagnóstico de trastorno disociativo. Entonces, se tiene que hacer a la vez una exploración neurológica para descartar.
Si encontramos que sí hay una falla neurológica como la demencia, entonces se descarta el trastorno disociativo. En algunas ocasiones hay que realizar otras pruebas para descartar que la amnesia se deba pues, a otras causas, ¿no? Y se tiene que hacer resonancia magnética nuclear o tomografía cerebral para descartar, por ejemplo, algunos tumores o trastornos estructurales del cerebro, como decíamos, en demencia. Hay que hacer el electroencefalograma para descartar que haya un posible trastorno convulsivo. Igual hay que hacer análisis de sangre o orina para detectar toxinas o fármacos, ¿no? Y también se debe realizar un examen psicológico, ¿no? Algunos test psicológicos que van a lograr captar algunas características y obtener una mejor comprensión de lo que está sucediendo en esta experiencia disociativa. ¿Ok? ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer un diagnóstico más preciso, ¿no? Porque si encontramos en la resonancia que se debe a que hay una tumoración cerebral, pues nada ganaríamos tratando de decir es un trastorno disociativo cuando el diagnóstico pues es una tumoración cerebral, ¿no? Entonces hay que dar al paciente el tratamiento que le corresponde. Ok. ¿Y cuál sería el tratamiento? Supongamos que ya se descartó todo y sí es un trastorno disociativo. Entonces, la persona puede recordar poco a poco los recuerdos perdidos. A veces no se necesita ningún medicamento, ¿no? Sino un ambiente de apoyo donde pueda pues, el paciente estar más estable, ¿no? Sin embargo, a veces en el entorno familiar es muy complicado, ¿no? Y se suele recurrir a algunas formas de entrevista que faciliten recordar los hechos que ellos no quieren recordar, o a veces se suele recurrir a la hipnosis, ¿no? Que es otra forma en la cual podríamos tratar de hacer que el paciente tome conciencia de lo que le está sucediendo, ¿no? Que contacte con esa emoción que no quiere contactar y acepte el suceso para poder recuperar esa información que ha sido olvidada. Entonces, de esa forma se quiere reducir la ansiedad, ¿no? Y poder eludir esas defensas que la misma persona pone para no recordar, ¿no? Es como que ellos se están protegiendo para evitar ese recuerdo pues traumático de esa experiencia dolorosa que puede tener. Ahora, como les decía, a veces los recuerdos pueden volver por sí solos cuando se saca a esta persona de ese ambiente o de ese entorno conflictivo, traumático, ¿no? Y no se necesita otra cosa más para que el paciente recupere la información que ha perdido. ¿Ya? Pero cuando hablamos de personas con fuga disociativa, a veces esto puede durar un poco más de tiempo y los pacientes son encontrados después de mucho tiempo, de meses, en otros lugares, ¿no? Y con otras identidades. Bien, entonces esos trastornos serán los trastornos disociativos. Ok. Bien, chicos, entonces ahora con respecto a trastornos conversivos, quería mencionarles que en algún momento seguramente ustedes habrán estado en contacto con pacientes que presentan trastornos conversivos en las emergencias, sobre todo si a alguno de ustedes les ha tocado hacer guardias o prácticas en las áreas de emergencia de cualquier hospital, es donde por lo general se presentan este tipo de pacientes con diagnóstico de trastornos conversivos. Consiste en síntomas o déficits, por lo general neurológicos, que se desarrollan en forma inconsciente e involuntaria, ¿ya? Y en general afectan una función motora o sensitiva, ¿no? Y las manifestaciones neurológicas son incompatibles con los mecanismos fisiopatológicos o con las vías anatómicas que conocemos, ¿no? Entonces, presentan a veces estos pacientes síntomas que no podrían ser explicados por ninguna vía anatómica, ¿no? O fisiopatológica. Entonces, no podemos comprender cómo presenta este síntoma si no concuerda con lo que debería
originarse si estuviera realmente lesionado, ¿no? Por ejemplo, los pacientes pueden presentar un deterioro de la coordinación o el equilibrio, debilidad, parálisis de un brazo o una pierna, pérdida de la sensibilidad de una parte del cuerpo, etcétera. Cualquiera de estas manifestaciones, ceguera, diplopia, sordera, pero todas estas manifestaciones no tienen una correlación fisiopatológica, ¿no? Entonces no hay una vía anatómica que explique esto. ¿Qué hacemos en esos casos? Se realiza un examen médico completo, ¿no? Se tiene que hacer una exploración completa. Y también se tienen que hacer pruebas que descarten la existencia de realmente un trastorno neurológico o médico que explique los síntomas, ¿no? Entonces se tiene que hacer un examen médico completo y también pruebas para descartar. Aunque nosotros veamos que realmente no se explican estos síntomas por las vías anatómicas, no es posible que de repente tenga sordera del oído izquierdo y a la vez tenga parálisis del, no sé, de la pierna derecha. No hay una forma de explicar esto, pero el paciente lo tiene, entonces estamos obligados a hacer un examen médico completo y hacer pruebas que descarte, ¿no? Para realmente decir, bueno, ya hicimos lo que se tenía que hacer y no se explica, y ahí decimos que este paciente tiene un trastorno conversivo. Entonces, otro ejemplo es que un paciente puede presentar marcada debilidad de la flexión plantar cuando se lo evalúa en cama, pero puede caminar normalmente en puntas de pie, ¿no? Cuando lo hacemos caminar, puede caminar normalmente. O el temblor cambia o desaparece cuando se distrae al paciente, ¿no? Entonces, a veces los pacientes refieren, ¿no?, que se le ha paralizado o que le tiembla alguna parte del cuerpo, pero cuando lo distraemos, ¿no?, o le damos una conversación o ya, a ver, empezamos a preguntarle sobre su historia clínica, desaparece este síntoma, ¿no? Entonces ahí decimos, bueno, el paciente es un paciente que tiene un trastorno conversivo. Ojo, estamos diciendo que esto es inconsciente. El paciente no lo hace de forma intencional, sino es un mecanismo inconsciente. Bueno, los signos y síntomas, ¿no?, pueden afectar el movimiento y la función, ¿no?, como les decía, debilidad, parálisis, pérdida del equilibrio, movimientos anormales, dificultad para tragar, ¿no?, convulsiones, a veces que se le llaman pseudoconvulsiones, y a veces también problemas para el habla, para la sensibilidad, para oír o para ver, ¿no? Entonces, son múltiples y variadas las manifestaciones. El diagnóstico y el tratamiento, bueno, en el diagnóstico tendríamos que hacer pues una adecuada exploración neurológica y funcional para plantear si realmente hay un trastorno neurológico que explique estos síntomas, ¿no? Y por lo general no hay una forma de explicar ese síntoma. Entonces ahí estamos haciendo el diagnóstico. El tratamiento también a veces funciona la hipnosis o la terapia cognitivo-conductual. Se tiene que conseguir una adecuada relación médico-paciente de confianza y de apoyo para explicarle al paciente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes no expresan verbalmente lo que les sucede dentro de su psiquis. Entonces, este síntoma no expresado verbalmente se convierte en un síntoma físico, ¿no? Y por eso es que se le llama trastorno conversivo, ¿no? Entonces, a veces con una adecuada relación médico-paciente, conversando con el paciente, explorando, haciendo este tipo de terapia cognitivo-conductual, vamos a ayudar a que el paciente recupere ese síntoma. Desde luego ya hemos descartado que no se trata de algo realmente grave neurológico. ¿Ok? Y entonces ya para entrar a la parte final del día de hoy,
los trastornos facticios y de simulación. Este también podría ser un término nuevo que ustedes están agregando ahora, los trastornos facticios y de simulación. Para diagnosticar un trastorno facticio se requiere a veces mucha habilidad, ¿no? Es muy difícil. Las personas que tienen trastornos facticios pueden ser expertas en fingir muchas enfermedades o patologías diferentes, ¿no? Tienen esa habilidad las personas que tienen trastornos facticios, ¿no? Y encima, para complicarnos un poco más, a veces sí tienen afecciones médicas reales que podrían incluso ser mortales, aunque estas afecciones pueden ser también autoinfligidas, ¿no? El mismo paciente se provoca esta afectación. Y para ayudar a determinar si alguien tiene un trastorno facticio, los médicos deben hacer lo siguiente. Primero, realizar una entrevista detallada, ¿no? Se debe requerir también los expedientes médicos anteriores del paciente, ¿no? Ver sus antecedentes. Se debe también conversar con los miembros de la familia para obtener información y contrastarla, ¿no? Y claro, el paciente tiene que dar su permiso. Y se deben realizar solo las pruebas necesarias para tratar los posibles problemas físicos que sean reales, ¿no? En estos trastornos facticios, estas personas fingen enfermedades graves, y muchas veces sí tienen alguna enfermedad, pero que ha sido provocada por ellos mismos o ellos las agravan. Entonces, hablando del trastorno facticio, decimos que es la falsificación de síntomas físicos o psicológicos sin un incentivo externo evidente, ¿no? El paciente no tiene motivo, pero él falsifica sus síntomas, finge los síntomas. La motivación que él tiene es asumir el papel de enfermo. Eso es lo único que motiva a este paciente a fingir, a falsificar los síntomas. Es diferente de los simuladores, ¿ya? Los cuales ellos sí tienen engaños y simulaciones de forma consciente y voluntaria. ¿Ya? Entonces, en el trastorno facticio no hay una motivación externa que sea evidente, sino que simplemente ellos quieren asumir su papel de enfermo. Y aquí tenemos dos tipos de trastornos facticios. Les puse acá una imagen, ya, de una película. Ustedes, me imagino, algunos la deben haber visto, la deben reconocer, ¿no? Corre, en inglés Run. Esta era una película que hablaba acerca de el trastorno facticio por poder. Ya. Antes de eso, hablaremos del trastorno facticio aplicado hacia uno mismo, autoaplicado, que antiguamente se le llamaba el síndrome de Munchausen, sobre todo cuando las manifestaciones eran dramáticas y severas. Los pacientes podían quejarse o simular síntomas físicos que sugerían ciertos trastornos, por ejemplo, dolor abdominal, que podían sugerir un abdomen quirúrgico agudo o hematemesis, y los pacientes solían conocer muchos síntomas, ¿no? Ellos estudian mucho, saben mucho de los síntomas y de las características relacionadas a esa enfermedad que ellos fingen, ¿no? Por ejemplo, saben que un dolor
de infarto de miocardio se irradia hacia el brazo izquierdo o la mandíbula izquierda, ¿no? Y que va acompañado de sudoración, y entonces ellos van a manifestar de esa forma su malestar y nosotros como médicos podríamos sospechar que realmente hay un infarto, ¿no? Entonces ellos quieren estar enfermos y lo vamos a someter a ciertos procedimientos para asegurarnos de que está o no está en un infarto, ¿no? Entonces, este trastorno facticio era el que se aplicaba hacia el mismo paciente, ¿no? A ese se le llamaba el síndrome de Munchausen. Ahora, el otro trastorno facticio sobreimpuesto, a ese se le llamaba trastorno facticio por poder o síndrome de Munchausen por poder. ¿En qué consistía? En este trastorno era que estaba impuesto a otra persona. Aquí, por lo general, eran los cuidadores, el papá o la mamá, los que de forma intencional producían o falsificaban síntomas o signos físicos o psicológicos a sus hijos, a niños o a personas a las que cuidaban, ¿no? Ya no era hacia sí mismo, sino hacia otro, hacia su hijo o el niño que cuidaban. ¿Ya? Entonces, por eso es que en esta película se decía, porque esta persona era la que le provocaba el malestar y los síntomas a esta persona que cuidaba, que era su hija, ¿no? ¿Y cómo podríamos diagnosticarlo? ¿No? ¿Cómo podríamos diagnosticar el trastorno facticio? Como les dije al inicio, es complicado diagnosticar este trastorno facticio. Se va a basar en evaluación clínica. El diagnóstico, si es hacia el mismo individuo, se va a basar pues en hacer una buena historia clínica, antecedentes, ¿no? Buscar en el examen físico o cualquier prueba que sea necesaria para excluir trastornos físicos y demostrar la exageración o la simulación o que el paciente se ha hecho la inducción de sus síntomas físicos, ¿no? Y esto es complicado, ¿no? Demostrar todo esto. ¿Y el tratamiento cómo lo haríamos? Bueno, no existe ningún tratamiento eficaz para el trastorno facticio, ¿no? Cuando el trastorno es autoimpuesto, pues es un desafío. No existe un tratamiento claro. Ahora, los pacientes pueden obtener algún alivio cuando se han cumplido sus demandas, ¿no?, de tratamiento. Pero luego esto es temporal y luego sus síntomas pues van a ir en aumento y incluso probando a ver hasta qué límite pueden llegar los médicos a hacer para mejorar sus síntomas. La confrontación o el rechazo a cumplir con lo que el paciente pide no va a ayudar, ¿no?, sino más bien va a provocar reacciones de enfado y el paciente se va, pero no se va solo ni tranquilo, se va a otro hospital o cambia de médico, ¿no? Y continúa el trastorno facticio. Entonces se tienen que usar métodos no agresivos, no punitivos ni confrontativos. Se debe evitar la culpa o el reproche y más bien se le debe transmitir al paciente que puede ser ayudado y que sería útil pues que este paciente colabore para ayudarlo a resolver su problema, ¿no? Habría que explorar bien al paciente, pero no juzgarlo ni criticarlo porque no serviría de nada. No hay un tratamiento claro para el trastorno facticio. Y en esta última parte, la simulación, que es el diagnóstico diferencial, en la simulación no es un trastorno mental, pero es una condición que puede ser un foco de atención clínica, ¿no? La simulación se define como una producción intencional de síntomas exagerados o fingidos motivados por un incentivo externo, ¿no? Aquí en la simulación
sí hay una intención del paciente o de esta persona de lograr un incentivo externo, ¿no? Hay una motivación para simular los síntomas. Entonces, los intentos de obstruir la evaluación o el tratamiento debido a la poca participación o incumplimiento no son suficientes para determinar la presencia de simulación, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que son simuladores, ¿no? Lo principal para ellos es la motivación que tienen. Entonces, ¿qué sería la motivación de ellos? Pues pueden ser múltiples motivaciones. A veces vienen solicitando ser atendidos, ¿no? Simulando, no sé, crisis, episodios de ansiedad, de depresión, ¿no? De intentos o gestos suicidas, con el fin de obtener, por ejemplo, un descanso médico para no acudir a su juicio por alimentos, ¿no? Se han dado casos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo saber quién está simulando? También es algo un poco complicado. Se deben cumplir las siguientes condiciones. Los síntomas son fingidos o muy exagerados. Y la producción excesiva de síntomas debe ser intencional. Ahora, toda esta producción de síntomas debe estar motivada por un beneficio externo. Evitar, por ejemplo, ir al trabajo, el servicio militar, obtener de repente una compensación económica, ¿no? Si es que exageran sus síntomas, o el enjuiciamiento penal, ¿no? Acudir a algún juicio, alguna declaración, a la comisaría, no sé, a la policía, algo que tengan pendiente y no quieren ir, entonces simulan síntomas y enfermedades. El DSM-5 brinda 4 condiciones bajo las cuales la simulación debe sospecharse fuertemente. No nos dice que se hace diagnóstico, dice sospecha fuerte. ¿Cuáles serían? Estos incluyen el contexto médico legal, ¿no? La discrepancia entre el autoinforme y los hallazgos médicos, ¿no? Lo que el paciente dice, los síntomas que da y lo que encontramos al explorarlo, ¿no? Los hallazgos médicos, la pobre cooperación del paciente y el trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Eso tendríamos que tener en consideración para sospechar fuertemente de un simulador. Y es importante tener en cuenta que estas características de apoyo no son necesarias ni suficientes para determinar la simulación. Entonces, en los casos en que no está clara la simulación, es más apropiado describir el comportamiento del paciente, ¿no? No decir, bueno, este es un paciente simulador y no podemos poner en nuestra historia clínica paciente simulador, ¿no? Sino que se describe la conducta, los síntomas del paciente, ¿no? Y, por ejemplo, se pueden emplear términos como falta de confiabilidad o comportamiento atípico del paciente, ¿no? Y con eso ya nos daremos cuenta de que no hay una coherencia en los síntomas. El tratamiento, ¿qué tratamiento daríamos? Bueno, habíamos dicho que existe una dificultad para detectar la simulación, ¿no? Debemos asegurarnos que no pasa desapercibida alguna verdadera causa médica o psiquiátrica que pueda explicar los síntomas, ¿no? Primero tenemos que siempre asegurarnos que realmente no hay una patología. Y pareciera extraño dar un tratamiento si el trastorno es inexistente. Sin embargo, se describe de la posible utilidad de ayudar a los simuladores a que desarrollen capacidades alternativas para hacer frente a sus circunstancias, ¿no? Ayudarlos a que afronten lo que les sucede, su realidad, sus circunstancias, para que se evite caer en la simulación. Y eso sería todo.